vamos a ver cómo colocar formatos en una planilla de Excel. Observemos que tenemos una planilla de control de gastos de viáticos, donde tenemos los datos de los empleados, a qué dependencia pertenecen, su fecha de ingreso, el número de cobro, la fecha en que salió, la hora de salida, la fecha de llegada, la hora de llegada, el total de horas y el importe que le corresponde por esos viáticos. Además, que contamos con el valor de viático en la parte superior. Muy bien, lo primero que se observa en esta planilla es que tenemos numerales tanto en las celdas que tienen la hora de salida como la hora de llegada. No es que esté mal escrito, yo sí me voy a parar sobre la celda de hora de salida y observo en la barra de fórmulas que la hora está perfectamente escrita. El inconveniente que tiene esto es que el tamaño de la celda no permite ver el contenido que tiene. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es hacer un autoajuste de tal manera que quepa el contenido que posee esa celda. Para autoajustar el contenido de la celda, simplemente me voy a posicionar en la intersección de la columna G y H, donde el cursor cambiará a una flecha de doble punta, y simplemente hacer doble clic. Esto generará un autoajuste al contenido. Por supuesto que lo va a hacer a lo más extenso que tenga dentro de la celda. Lo mismo voy a hacer con hora de llegada. Aquí entonces han quedado las dos columnas donde se pueden visualizar perfectamente los datos. Otra cosa que no se visualiza bien son los títulos de cada una de las columnas. Algunos se leen de manera completa, otros no. Entonces, para trabajar con el tema de las alineaciones, bueno, tenemos el grupo alineación dentro de la cinta inicio, y este grupo alineación contiene unas cuantas herramientas que vamos a proceder a ver en este momento. Por ejemplo, para que todos los títulos de las columnas se puedan ver, podemos proceder de la siguiente manera. Seleccionamos todos los títulos, inclusive puedo seleccionar el del valor del viático teniendo presionada la tecla Control y haciendo un clic sobre el título. Están todos los títulos seleccionados y voy a proceder a abrir el botón de grupo alineación. Esto me va a permitir ver el menú y ver qué opciones tenemos. Dentro de una celda se puede hacer una alineación horizontal y vertical. Por defecto viene en general e inferior. ¿Sí? Bien. Yo podría pedirle que las centre, pero en este momento sé que hay títulos que no van a entrar, como por ejemplo fecha de ingreso, número de cobro, dependencia, aunque los centre horizontal y verticalmente. Entonces, tenemos algunas herramientas que dice acá control de texto, y si yo hago ajustar texto y acepto, automáticamente aquellos títulos que no entraban quedan a la vista. Y por supuesto que habrá títulos que a lo mejor son muy extensos, entonces tendré que proceder a hacer un ajuste de tal manera que entren de manera completa, como lo he hecho recién en dependencias. Otra opción sería seleccionar nuevamente los títulos, volver al botón de grupo alineación y en lugar de utilizar el ajustar texto, utilizar la orientación. Entonces podría orientarla, por ejemplo en este caso, 40 grados. Todo va a depender del tipo de columna con la que querramos trabajar y los títulos que querramos colocar. Los títulos en 45 grados quedan de esta manera. También podría ser que en lugar de utilizar esta flechita y arrastrarlo, que yo directamente dijera, bueno, pongo acá la cantidad de grados en los que quiero inclinar el título. Como se observa también, voy a volverlo a 0, podría llegar a poner valores negativos, menos 45 grados. Entonces los títulos estarían inclinados hacia abajo. Volveremos a ponerlos en su lugar, vamos a dejarlo en ajustar texto, que es lo más adecuado para que se pueda observar la planilla. Dentro también del grupo alineación, entonces ahora sí podría decirle que lo centre tanto vertical como horizontalmente dentro de la celda. De esta manera los títulos quedan muchísimo más prolijos. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, utilizar el texto de esta manera, una letra debajo de la otra.
¿Para qué podría servir esta opción? Bueno, esta opción podría servir si el contenido de mis columnas es solamente numérico. Como se puede apreciar, el alto de la fila cambia bastante y si yo quisiera que quepa perfectamente, tendría que estirar mucho el contenido de las celdas para que se pueda ver el título. Todas estas opciones son a gusto de quien está haciendo el diseño de la planilla. Vuelvo a repetirlo, voy a dejar centrado en ambos. Entonces, de esta manera tengo todos los títulos centrados. De hecho, acabo de cambiar el alto de la fila. Voy a volverla a su normalidad, haciendo clic sin soltar entre la intersección del número de ambas filas, en este caso 4 y 5, para dejarla con el ancho que tenía originalmente. Por otra parte, también podemos centrar nuestro título al tamaño de la planilla. En este caso, el título está posicionado solamente en la celda 1. Recordamos que en la celda B1 no hay nada. Ahora, mi planilla va desde la columna A hasta la columna K. Y si yo quiero dejar centrado este título en el tamaño de la planilla, debo seleccionar el título y las celdas hasta la celda K, ¿sí? De tal manera que tome el ancho de mi planilla. Puedo utilizar el icono que está acá, que es combinar y centrar. De esta manera lo que hace es quitar las líneas de división, entonces eso permite que el título quede centrado en el ancho de nuestra planilla, como se puede observar en este caso. Con respecto a las fuentes, voy a tomar el título y en el grupo fuentes también tenemos distintas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder aplicar otra tipografía que no sea la que originalmente trae el Excel, que es Calibri tamaño 11. Puedo desplegar la cinta de fuentes y elegir dentro de todas las distintas fuentes que hay la que más me agrade. A medida que yo voy pasando por los nombres de las fuentes, además de tener una vista previa de cuál es el tipo de fuente, puedo verlo, en este caso en el título, cómo va a quedar esa fuente que yo estoy visualizando en este momento. Vamos a tomar Britannic Bold. Bueno, puedo también cambiarle el tamaño desde aquí. Como es un título, podríamos llegar a utilizar un tamaño grande de fuente, por ejemplo 24. Si no quiero, no me interesa saber el tamaño de la fuente, podría utilizar la herramienta de agrandar y de achicar fuente. De todas maneras, igual se va a ir viendo reflejado en el tamaño de fuente cuál es el tamaño con el cual estoy trabajando. También puedo aplicar, en este caso ya el tipo de fuente es con negrita, pero podría agregar negrita, podría aplicar cursiva, podría querer subrayar este título de esta manera. Y fíjense que se subraya en color negro. Puedo desplegar la flechita que está aquí y decirle que puede ser un subrayado doble. Puedo decirle que no quiero ningún tipo de subrayado. Y el color de la fuente lo encontramos aquí. Para los colores de fuente tenemos los colores de tema, los estándar. Tenemos estas paletas de colores, ¿sí? Yo también puedo ver, a medida que voy desplazándome por los distintos colores, cómo quedaría mi título con esos colores. Después tenemos los colores estándar. Tenemos colores recientes si hemos utilizado algún color que no está ni dentro de los temas ni dentro de los estándar. Y tengo más colores. Dentro de más colores observamos una paleta estándar muchísimo más amplia que la que vimos recién, con posibilidad de elegir varios colores que no figuran al desplegar la flecha de aquí. O tenemos los colores personalizados. Los colores personalizados, ¿sí?, son aquellos que están compuestos por una proporción de rojo, verde y azul. Si yo conozco el número que compone a ese color personalizado, o sea, la proporción de rojo, verde y azul, simplemente dentro de cada sector que está aquí escribo el valor de rojo que posee el color con el cual quiero trabajar, el valor de verde y el valor de azul. De esta manera, acá arriba, en nuevo, me queda el color personalizado con el que voy a trabajar. Y además, en el sector donde dice colores, ha aparecido un icono que muestra
dónde estoy trabajando, en qué gama de colores estoy trabajando. Y por otra parte, en esta barra lateral, que va desde el negro hasta el blanco, me está indicando con la flecha en qué lugar exacto esta barra y en cuanto a oscuridad o claridad del color, dónde estoy posicionado. Terminado de hacer eso, acepto. Entonces ahora tengo el color personalizado colocado en mi título. Ese color personalizado pasa a los colores recientes. Si no conozco la proporción de rojo, verde y azul, puedo hacer lo siguiente: manejarme con la barra esta de colores. Entonces, si yo tengo intención de trabajar con colores entre el azul y el celeste, puedo posicionarme. Fíjense que aparece una flecha que me va marcando dónde estoy posicionada, con qué gama voy a trabajar, y vuelve a aparecer la flecha acá al costado que me indica la intensidad del color con el que estoy trabajando. Acá me pone con el nuevo color que estoy trabajando, y esta flechita yo puedo acercarla hacia el blanco, aclarando más el color, o hacia el negro, oscureciendo más el color. Voy a utilizar este, acepto, y ahora mi color personalizado es este. Muy bien. Podemos hacer lo mismo con los títulos en cuanto a elegir un formato de fuente adecuado. Voy a seleccionar una letra Arial en un tamaño 10, es adecuado como para una planilla. Y voy a tomar todo el resto de mis datos de mi planilla y también voy a proceder a cambiar el tipo de fuente. Vamos a trabajar con otra Arial, que es Arial Narrow, y también la voy a dejar en tamaño 10. De tal manera que yo he puesto distintos tipos de fuente en los títulos de las columnas y en el resto de la planilla. El grupo fuente también tiene un botón de grupo. Ese botón de grupo me indica las fuentes, de la misma manera que aparecen aquí, el estilo, normal, cursiva, el tamaño, el color, ¿sí?, de la fuente, y agrega acá el subrayado, que también tenemos acá, pero la diferencia es que acá tenemos algunos subrayados más, como por ejemplo el simple contabilidad y el doble contabilidad, que no aparecen acá. Se procede de la misma manera. Bien, acepto. Entonces ya tenemos nuestra planilla con algunos formatos aplicados. Vamos a dedicarnos ahora a los formatos de, por ejemplo, en este caso, las fechas. Los formatos de fecha, fíjense que los acepta como normalmente nosotros escribimos las fechas, pero podríamos querer cambiar el formato de fecha simplemente seleccionando. Voy a seleccionar con control todas las fechas que tengo para aplicarle formatos, y tenemos el grupo número. Dentro del grupo número, Excel identificó que estamos trabajando con fechas y coloca el formato estándar o preestablecido que trae. Si yo en el grupo número tengo un botón, si despliego me aparece una solapa que me indica que estoy trabajando con los números, aparecen las categorías de números con los que voy a trabajar, la muestra de la fecha y distintos formatos de fecha que yo podría aplicarle a una celda. Formatos largos, incluyendo el día de la semana, con barras, con guiones. Si yo elijo este, por ejemplo, acabo de aplicar un formato con guiones de fecha. Si los formatos de fecha que aparecen aquí no me agradan, puedo ir a la categoría personalizada, donde todos los formatos que indiquen D, M e Y significa que son formatos de fecha, que también pueden ser aplicados en Excel. Por ejemplo, podría querer poner el mes con el año. Entonces acá en la vista previa o en la muestra me dice que va a aparecer con julio del 2006. Solamente las 3 primeras letras para el mes y 2 dígitos para el año. Si yo quisiera que aparezca, por ejemplo, con el año completo, una vez que elegí esta personalizada, acá arriba, debajo de tipo,
podría agregarle 2 Y más de tal manera que aparezca las 3 primeras letras del mes seguido del año completo. Aceptamos y ahora tenemos los formatos puestos de esta manera. En este caso, yo necesito ver la fecha exacta en que los empleados ingresaron a la empresa y además cuándo salieron y cuándo regresaron. Entonces voy a dejar el formato que había puesto en principio. Entonces tenemos las fechas y sabemos exactamente qué día salió el empleado y cuándo llegó. Con respecto a los formatos de hora, también procedo de la misma manera, seleccionando ambas columnas, yendo al grupo número, y acá tenemos los formatos de horas admitidos, incluyendo PM o directamente poniendo hora, minutos y segundos. En las personalizadas, todas las que tengan H y M significa hora y minutos, ¿sí? Acá tenemos también con AM, PM. Yo me voy a quedar con el formato que teníamos, que me parece el más adecuado para la planilla. Por otra parte, tenemos también la posibilidad de, obviamente, trabajar con formatos para los números. En este caso, los números hay que recordar que nunca se cargan con ni signo pesos, ni separador de 1000, ni coma. Para ponerle formato, en este caso, en nuestra planilla, estos importes están con formato moneda y 2 decimales. Puedo venir acá y podría trabajar simplemente con formato número si no fuese un valor monetario. Podría incrementar el número de decimales o disminuir el número de decimales. Podría elegir cómo quiero ver los números negativos en el caso que tuviese números negativos, estuviera trabajando, por ejemplo, con finanzas. Podría decirle que uso separador de 1000 o no utilizo separador de 1000. Podría usar el formato contabilidad, que también va a aplicar el símbolo pesos, me va a permitir poner los 2 decimales. Acepto y en este momento estamos trabajando con formato contabilidad. Una vez que lo apliqué, lo veo acá arriba y también podría venir directamente acá y decirle que le pongo formato moneda. Vamos a proceder a hacer lo mismo con el valor del viático. Le voy a colocar formato moneda con 2 decimales, que es el formato con el cual estoy trabajando. Muy bien, vamos a colocarle, hecho todos los cambios en nuestra planilla, vamos a proceder a colocarle bordes y sombreados. Lo ideal es terminar de armar la planilla y después aplicarle los formatos que se quieran utilizar. Para poner bordes, selecciono toda la tabla. Inclusive puedo seleccionar las celdas del valor del viático con control sostenido, de tal manera que tengo toda la planilla seleccionada, o por lo menos aquello que le quiero poner bordes. Y volviendo al grupo fuentes, tengo acá bordes y acá tengo los sombreados. Si yo despliego la flecha aquí, voy a poder ponerle bordes en color negro de acuerdo a los formatos que me ofrece acá. Por ejemplo, ponerle un borde exterior, grueso o fino, todos los bordes con línea finita. Bien, y si voy al final de todo a más bordes, desplegará una opción de menú que me va a permitir elegir otros tipos de línea, por ejemplo la doble, el color de línea que quiero utilizar, respetando los mismos colores que hemos visto para la fuente. Vamos a elegir el rojo y acá tengo cómo quiero ponerle los bordes. Puedo elegir ponerle contorno, o sea que el borde exterior sea de línea gruesa, y como la línea gruesa es muy probable que no permita la visualización correcta de los datos, elegir la línea finita roja y decirle que en el interior le quiero poner bordes finitos. Terminado esto, lo veo acá en la vista previa, puedo aceptar y mi planilla ya cuenta con los bordes que yo he seleccionado. Obsérvese acá que obviamente quedó el borde que separa valor del viático con total de horas e importe con línea doble. Si no fuese de mi agrado, podría trabajar seleccionando solo este grupo, yendo otra vez a más bordes, y allí podría decidir quitar esta línea gruesa, elegir una línea fina y seleccionarla de esta manera, y de esta manera mi planilla quedaría así.
De todas maneras, esto queda a consideración de quien está armando la planilla. Para colocar sombreados, por ejemplo, a los títulos de las columnas, con control selecciono valor del viático, puedo venir aquí a más bordes y elegir la solapa relleno o desplegar la flechita de los rellenos que están aquí. Muy bien, en la solapa relleno tenemos colores de fondo, respetando nuevamente los colores que hemos visto para la fuente, y elegir alguno de estos colores que ofrece acá, los colores estándar, más colores, otra vez paleta estándar personalizado, o puedo elegir también efectos de relleno. Para aplicar un degradado, observamos que vienen los colores predefinidos, blanco y celeste. Yo podría cambiar cualquiera de los dos colores, en este caso vamos a proceder a cambiarlo por rojo. Entonces ahora voy a trabajar con degradados en rojos. Estos degradados pueden ser en estilo horizontal, vertical, diagonal, hacia arriba, hacia abajo, desde la esquina, desde el centro. Una vez que selecciono el que me agrada, por ejemplo, diagonal hacia arriba, y voy a utilizar esto, acepto y tenemos aplicados, en este caso, los degradados en color rojo y blanco en nuestras columnas de título. También podría ser que no quisiera utilizar estos degradados, volvemos a la herramienta de más bordes, a la solapa de relleno, y decirle que quiero un color estándar, ¿sí? Entonces ahora he aplicado un color plano. También podría trabajar con lo que se conoce con el nombre de tramas. Las tramas se encuentran de este lado y podría elegir una trama desde aquí, que son este tipo de diseños. Mucho cuidado con esto, porque si yo elijo una trama muy oscura, va a suceder esto y es muy probable que no se pueda ver el contenido. Intentaremos ver qué pasa si le ponemos la fuente blanca, como para ver cómo queda, para que se pueda observar. Inclusive así no se puede leer el contenido. Entonces volveremos a seleccionar, voy a volver a poner la fuente en negro y voy a volver a ingresar a más bordes y a la solapa de relleno, donde si me interesa trabajar con esta trama, tengo la posibilidad de elegir con qué color quiero combinar. En este momento está con negro. Si me interesa esa trama, bueno, podría decirle que trabaje con tonalidades de gris. Entonces ahora sí, perfectamente se puede trabajar con tramas y tenemos la posibilidad de ver los títulos. Podría elegir el estilo de sombreado, horizontal, vertical, diagonal hacia arriba, hacia abajo, desde la esquina, desde el centro. Una vez que elijo el que más me agrada, simplemente lo elijo, acepto y ahí quedan aplicados los degradados en rojo y blanco para utilizar sombreados. También podría ser que no quisiera utilizar estos degradados, volvemos a la herramienta de más bordes, a la solapa de relleno y decirle que quiero un color estándar, ¿sí? Entonces ahora he aplicado un color plano. También podría trabajar con lo que se conoce con el nombre de tramas. Las tramas se encuentran de este lado y podría elegir una trama desde aquí, que son este tipo de diseños. Mucho cuidado con esto, porque si yo elijo una trama muy oscura, va a suceder esto y es muy probable que no se pueda ver el contenido. Intentaremos ver qué pasa si le ponemos la fuente blanca, como para ver cómo queda, para que se pueda observar. Inclusive así no se puede leer el contenido. Entonces volveremos a seleccionar, voy a volver a poner la fuente en negro y voy a volver a ingresar a más bordes y a la solapa de relleno, donde si me interesa trabajar con esta trama, tengo la posibilidad de elegir con qué color quiero combinar. En este momento está con negro. Si me interesa esa trama, bueno, podría decirle que trabaje con tonalidades de gris. Entonces ahora sí, perfectamente se puede trabajar con tramas y tenemos la posibilidad de ver los títulos. Por último, vamos a proceder a agregar un borde y una sombra a nuestro título principal. Lo hemos seleccionado, vamos a más bordes y allí vamos a elegir color rojo,
línea doble y aplicamos a contorno. Lo estamos observando en la vista previa. Por último, iré a la solapa de relleno y continuando con el color que he puesto en los títulos de columnas, voy a poner un color gris. Acepto y así damos por concluida la aplicación de formatos a una planilla de Excel.